tengas diabetes, te van a poner en problemas con la insulina, te van a dar resistencia a la insulina. Entonces, este experimento también ilustra esto, ¿sí? En los ratoncitos que no tenían bacterias, porque hay unos modelos de ratoncitos en donde pues, son libres de gérmenes, así se les llama, ¿no? Los ratoncitos libres de gérmenes no desarrollan sistema inmune, ¿sí? Tienen defectos en el sistema inmunológico. Si nosotros buscamos por ahí el tejido linfoide asociado a mucosas, va a estar atrofiado. Si buscamos las células T, no van a estar proliferando. No hay IgA, que es la principal inmunoglobulina en la mucosa gastrointestinal. Entonces tienen múltiples defectos. ¿Y qué pasaba? Cuando se hacía una transferencia de una rata, parcialmente se recuperaba algo de la inmunidad. ¿Y qué nos quería decir eso? Que hay una dependencia de algo que tienen las bacterias a que se surjan unas poblaciones linfoides. Otro dato, por si no sabían, es el sistema inmunológico más grande que tenemos los humanos está alrededor del tracto gastrointestinal, ¿sí? Es difuso, no está localizado. Van apareciendo algunos parchecitos, algunas zonas más complejas, pero en realidad la mayor cantidad de sistema inmunológico está al lado del tracto gastrointestinal. Entonces, después el experimento lo que demostró es que si transferías las bacterias gastrointestinales de un ratoncito normal al que no tenía ninguna bacteria, empezaba la proliferación celular del sistema inmunológico. Entonces, solamente para dejarlo como antecedentes, las bacterias pueden cambiar el estado metabólico y las bacterias generan cambios en el sistema inmunológico. Y esas dos cosas son muy relevantes para el manejo del paciente con diabetes. Y bueno, hace más de 10 años empezaron ya los reportes de que los pacientes con diabetes tienen disbiosis. ¿Qué es la disbiosis? Pues son cambios en la complejidad y en el número o en las especies que vemos normalmente en bacterias en los pacientes sanos. O sea, es ser un poquito diferente en los bichos a los pacientes normales. Y recordemos que cuando empezaron las técnicas genómicas masivas, sí que por ahí del año 2000, 2010, ahora están un poco más complejas las técnicas, pero empezamos a hacer muchos estudios de complejidad del metagenoma, que a eso se le llama al genoma bacteriano, que está asociado a nuestro genoma, que es mucho más complejo que el genoma humano. Entonces de inmediato salió que las alteraciones en estas bacterias asociadas están en los pacientes con diabetes tipo 2. Y con esos antecedentes preliminares, bueno, empezaron a hacer empezó a haber muchas hipótesis de que cómo le hacen las bacterias para influir en las enfermedades metabólicas, ¿no? Incluida la diabetes. Entonces, con estos primeros estudios que eran pues un tanto rudimentarios, pues las clasificaciones eran de los a nivel filobacteriano, que son bacteroidetes, firmicutes, actinobacteria, verrucomicrobia y proteobacterias. Entonces, aquí en verde están los controles y en azul están, están en azul los no diabéticos. Básicamente hay diferencias, ¿sí? Les voy a presentar un estudio más reciente, en donde hay unas técnicas más sofisticadas para meternos un poquito cuáles son esas diferencias. Pero entonces lo que se encontró preliminarmente fue que los firmicutes disminuyen. Y para los que no estén muy metidos en las cuestiones de microbiología, los firmicutes están asociados con el metabolismo de las plantas. Entonces ya se empieza a ver la relación. O sea, las dietas basadas en plantas siempre van a ser benéficas para el paciente con diabetes. Y ya lo vimos en la plática anterior. Aquí es uno de los motivos. Cuando ustedes empiezan a incrementar el consumo de plantas, va a empezar a incrementar la producción y la proliferación de lo que hacen los firmicutes. Porque básicamente tú le estás dando de comer a esas bacterias. Entonces, en los estudios de microbiología, eso le llamamos como medios de cultivo, ¿no? Tú pones una composición de un alimento porque quieres que crezcan esas bacterias nada más. Entonces, es más o menos lo que pasa en nuestro intestino. Dependiendo de tu comida, es lo que crece en tu intestino. No puedes comer no plantas y esperar que crezcan los firmicutes. Ahora, esto no solamente se ve en diabetes. Básicamente en todas las enfermedades
degenerativas en las que afectan a la población, los firmicutes bajan porque sabemos que cada vez comemos menos plantas. Y muchos de los efectos positivos de los probióticos tienen que ver con los firmicutes. Ahorita vamos a ver cuáles son los firmicutes. Perdón, esto también es un poquito relevante porque las proteobacterias, que son de las que suben cuando no hay firmicutes, porque recuerden que, o sea, no las vemos, ¿verdad? Los bichos no los vemos, pero el hecho es que están en todos lados. Entonces, básicamente, imagínense esto: si no están los firmicutes en tu tracto gastrointestinal, pues alguien va a crecer. Y esos que van a crecer, pues son los bacteroides y las proteobacterias. Las proteobacterias va Shigella, Escherichia y muchas patógenas. Entonces, básicamente le estás dando espacio a microorganismos que te van a generar enfermedad, pero también inflamación. Entonces, ahorita vamos a ver un poquito más de los porqués de estos procesos. Y bueno, aquí ya con ilustración en estos estudios, este ya es del 2019. Tenemos, por ejemplo, que a los firmicutes en los controles están por 46% y en el paciente con diabetes están en 44%. Ahora me podrían decir, es muy poquito. Bueno, esa diferencia pequeñita genera muchos cambios en el metabolismo, porque estamos hablando de millones de bacterias, ¿sí? Entonces, y otra de las cosas que debería de resaltarles es que estas proteobacterias, que son las que están asociadas con enfermedades, aquí en el paciente con diabetes ya están en 5% y en los controles están en 2%. Y bueno, ¿a qué le llamamos una microbiota normal? Vamos a tratar de definir eso primero. Los estudios están en consenso que en condiciones normales las bacterias que van a estar presentes son los firmicutes, que por ejemplo aquí son los que están en naranjita. Todos estos estudios son de la región ribosomal 16S. ¿Qué quiere decir eso? Es una forma de ver quién se parece a quién. Entonces es de las zonas más conservadas en el genoma de todo lo que está vivo en la Tierra. Entonces, estos estudios genéticos secuencian ese genoma y agrupan en estos clústeres. Es decir, te agrupan genes parecidos con genes parecidos. Y lo que arroja es que todos estos que se agruparon aquí juntitos, pues de hecho son los firmicutes. En las personas normales deben de ser la mayoría, ¿sí? Y por acá tenemos al otro que le sigue, que son los bacteroidetes, ¿sí? Estos dos juntos, firmicutes y bacteroidetes, componen más del 90% de las bacterias gastrointestinales en el humano, ¿sí? Y tenemos después a las actinobacterias, ¿sí?, a las proteobacterias y a las fusobacterias. Pero por eso van a escuchar principalmente en los estudios en donde no se quieren meter mucho en las complejidades de esta microbiología, los radios firmicutes bacteroidetes. El solo hecho de que ese radio se cambie un poquito ya te está diciendo que se está perdiendo algo ahí en la homeostasis de estas bacterias, ¿no? Y bueno, entonces tenemos que, por ejemplo, el 90%, ya les dije, son firmicutes y bacteroidetes. Y los firmicutes, lo que les quiero que empiece a sonarles es que van a ser muchas de esas cepas que vemos en las formulaciones probióticas, que vemos en los alimentos funcionales de fermentación por bacterias, que están en la medicina tradicional de esos fermentos que se reconocía como medicinales, ¿sí? Es lo que crece en el yogur, lo que crece en el queso. Por ejemplo, los principales son los lactobacilos, los bacillus, enterococos, ruminococos y los clostridiales, ¿no? Todos ellos son productores de unos ácidos grasos y de otros metabolitos que son muy relevantes para la salud gastrointestinal. Y también destacan las actinobacterias. La más relevante son las bifidobacterias, que también seguramente en las cápsulas farmacéuticas, en los suplementos, las han escuchado. Entonces, el uso de probióticos no es un invento que nos sacamos de la manga. Realmente son bacterias que se asocian con estados de salud que, como tú no los produces porque tu dieta no da para que proliferen, voy a tratar de incrementar las concentraciones de esas bacterias de forma, pues, nutracéutica o farmacéutica, ¿sí?, utilizando algún producto o algún alimento funcional o algún alimento fermentado. Y bueno, esto también ha estado complicándose más, porque que es el set de referencia, es el set de referencia cultivable. Otro de los problemas con el estudio del microbioma es que no crece con el aire.
¿Cómo es nuestro tracto gastrointestinal? Es principalmente anaeróbico. Entonces, de estas bacterias son las que son capaces de tolerar algo de oxígeno. Desconocemos todavía muchas bacterias porque no sabemos cuáles son las concentraciones de oxígeno y de otros gases, porque también producimos muchos gases en el tracto gastrointestinal. Y les platico un poquito, para crecer células o bacterias necesitamos conocer bien las concentraciones de CO2 y de otros gases, y necesitamos conocer las concentraciones de vitaminas y otras cosas esenciales. Entonces, eso se da en óptimas condiciones en nuestro tracto gastrointestinal, porque fue tuneado por la evolución, ¿no? Ahí ya está todo arreglado, pero no lo podemos nosotros condicionar para toda la cantidad de bacterias que hay. Pero, ¿cuál es una forma de inferir? Pues por la secuenciación. Cuando llegaron las tecnologías de secuenciación, aprendimos que el microbioma es mucho más complejo. Entonces, por ejemplo, de referencia anterior al que tenemos ahora, pues subió más de 2000 las especies de bacterias que ahora se conoce que existen, pero no las podemos crecer en el laboratorio. Pero su genética nos dice que hay un organismo ahí único que lo hace ser una especie diferente o un género diferente. Lo sabemos solamente porque inferimos que hay genes que son de otra cosa, ¿sí? Pero aún así nos da para saber que la gran mayoría sigue perteneciendo a los firmicutes, a los bacteroidetes, ¿sí? Entonces siguen siendo el 90%, pero se sofisticó un poquito el conocimiento con la secuenciación. Y bueno, con estos antecedentes, pues básicamente pues se postula la hipótesis de que si existen cambios sustantivos en estas poblaciones mayoritarias y yo los recupero de alguna forma con un encapsulado, podría tener algo de los beneficios de si yo estoy con mi dieta estimulando su proliferación, ¿no? Y de aquí ya pasamos a un estudio en donde ya nos dan datos, ¿no? ¿Qué es lo que queremos? ¿Funciona o no funciona? ¿Y qué es lo que hace? Quiero que piensen en algún fármaco que hace todo lo que vamos a ver. Mostró efectos positivos en colesterol total, en triglicéridos, en HDL, en la proteína C reactiva, en la hemoglobina glucosilada, en la glucosa plasmática en ayunas, en los niveles de insulina y en la presión arterial sistólica y diastólica. Suplementos de probióticos. Pero lamentablemente no se vio ningún efecto en el IMC. ¿Sí? Entonces, quiero nada más recalcar dos cosas de esto. Una es que algo hacen las bacterias que genera cambios en los marcadores, pero no es que la bacteria esté haciendo que no absorbas azúcar. O sea, es algo más. Las bacterias producen sustancias que actúan como ligandos. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen un receptor que genera después un cambio transcripcional en tus células y después vas a leer genes que producen una hormona por esa relación. Ahorita vamos a pasar a los mecanismos, pero vean, aquí también para los que no están familiarizados con el concepto de probiótico, es básicamente que esas bacterias que yo vi que están en los pacientes sanos, pues las crezco en un reactor, ¿sí? Y luego las encapsulo y eso es una formulación de probióticos. Y la definición oficial son microorganismos vivos que cuando se administran en cantidades adecuadas confieren un beneficio para la salud del huésped. Y aquí está la segunda cosa. Necesitamos alcanzar una dosis, es decir, lo vamos a tratar como un medicamento, ¿sí? Acuérdense que en farmacología la dosis hace la diferencia. Tal vez hay algunas formulaciones de suplementos que no tienen la dosis necesaria para el efecto que vimos, ¿sí? Porque los datos del metaanálisis son de estudios clínicos controlados, ¿sí? En donde se cuidó bien la pureza, la concentración de la formulación que contiene a las bacterias. Entonces, hay que recordar eso, y que son microorganismos vivos. Si es un microorganismo vivo, ¿cuál es la dependencia de lo vivo? ¿Qué necesita lo vivo? Alimento. Entonces ahí les va una de las limitantes más importantes de los probióticos. Los probióticos son organismos vivos. Entonces, cuando entran a tu tracto gastrointestinal, pues muchos se reactivan su metabolismo
pero resulta que tú no estás comiendo lo que les gusta. De hecho, tu comida inhibe su proliferación. Entonces, incluso el uso de probióticos debería estar acompañado de una dieta basada en plantas, que es lo que ellos metabolizan y lo que los hace proliferar. Y lo que ellos producen en su metabolismo son esas estructuras que van a hacer los cambios en tu fisiología. Y bueno, aquí les van un resumen de datos también de metaanálisis. Entonces, principalmente lo que ha destacado en diabetes, porque los probióticos se están utilizando en muchas patologías, ¿sí? Entonces, aquí tenemos a Lactobacillus acidophilus y Bifidobacterium bifidum. Entonces, nada más para recordar, los lactobacillus son de los principales firmicutes y los bifidobacterias son de las principales actinobacterias. Entonces, son de las buenas, ¿no? De las que queremos que crezcan en nuestro tracto gastrointestinal. Y estos estudios pues son generalmente controlados, doble ciego, aunque son muestras pequeñas, ya nos dicen cuál sería la dosis efectiva. Como son microorganismos, aquí no utilizamos gramos, utilizamos como unidad de medida unidad formadora de colonia, ¿sí? O sea, cuántos puntitos hace crecer ahí en la placa de cultivo, ¿no? Eso nos habla de que hay viabilidad y cuántas cosas vivas de eso que viene ahí necesitamos para ver los efectos. Y por ejemplo, aquí tenemos datos de glicemia, de glucosa en ayunas, de hemoglobina glucosilada, de niveles de antioxidantes, de capacidad antioxidante total. Todo lo que esperaríamos ver de mejoría en un paciente con diabetes se ha logrado con probióticos, ¿sí? Incluso esto, que ahorita cuando veamos algo de los mecanismos lo vamos a hablar un poquito más. Pero esto de degradación de la resistencia eléctrica transepitelial y de las zonas occludens en las uniones estrechas, básicamente nos habla de la permeabilidad gastrointestinal, ¿sí? O sea, son unas proteínas que nos dice qué tan fuerte es la unión célula-célula en el tracto gastrointestinal. A lo mejor les va a sorprender, pero algunas componentes de las bacterias y algunos metabolitos de las bacterias son necesarios para la activación de unos factores de transcripción que si no están esos metabolitos, no lees los genes necesarios para la diferenciación terminal del tracto gastrointestinal. Por eso es que lo de intestino permeable siempre está conectado a la disbiosis y la disbiosis siempre está conectada a hábitos alimenticios que sabemos que no son saludables. Y otro punto clave aquí, muchas incretinas y muchas hormonas producidas en el tracto gastrointestinal son producidas por esas células epiteliales que no se están diferenciando. Entonces, muchas de los nuevos fármacos están basadas en esas sustancias que se producen en esas células epiteliales que se llaman enteroendocrinas, ¿sí? Y muchos de los beneficios con esas terapias pues están pasando cuando recuperas a estas poblaciones gastrointestinales. Ok, entonces el mecanismo de acción exacto, siempre decimos esto, ¿no? Los que estamos en biología molecular, pues no está del todo claro, pero hay algunas cosas que ya empezamos a entender, ¿sí? Entonces esto puede ser muy complejo, pero vamos a ver lo que nos reportan en los estudios de los mecanismos de probióticos y diabetes, que es el punto de esta plática, ¿no? Y nos vamos de lo más simple a lo mejor un poquito más complejo, ¿no? Lo más evidente es que si yo no estoy consumiendo los alimentos que les gustan a las bacterias benéficas, pues entonces su número se va a reducir. Pero en automático, pues yo tengo que estar comiendo algo, ¿cierto? Y normalmente suele ser una dieta pues de las tipo western, ¿no? Y esas dietas generan la proliferación de otras bacterias. Entonces, esas otras bacterias tienen otra composición química y otro metabolismo. Y esa otra composición química y otro metabolismo, pues va a empezar a prevalecer aquí digamos que este es el interior de un paciente con diabetes. Entonces, el intestino en estas condiciones se vuelve permeable, porque les decía que si no están los componentes de estas bacterias, no van a madurar esas uniones estrechas. Entonces va a haber algo de permeabilidad. Y entonces tenemos migración, ¿sí? Abajito de esa capita de células epiteliales del tracto gastrointestinal está el sistema inmunológico por obvias razones. Las mucosas son el sitio más expuesto a
antígenos, ¿sí? Entonces todo entra en contacto primero por ahí. Entonces abajito está el sistema inmunológico. Y si están permeando algunos componentes o bacterias, inmediato vas a tener una polarización, en inmunología le decimos, una polarización a TH17. Todas las células que están por aquí van a adquirir un fenotipo proinflamatorio. Y no se queda la inflamación aquí, va a migrar, porque es una respuesta que se va amplificando. Todas las células que todavía no saben qué decisión van a tomar, porque el sistema inmunológico es muy plástico. Puede cambiar de humor, vamos a decir así, cambian de fenotipos, de subtipos, dependiendo de las condiciones externas. Entonces lo que está pasando aquí te va a polarizar a un estado proinflamatorio. Y los estados proinflamatorios generan resistencia a la insulina. Porque a nivel evolutivo, el sistema inmunológico hackeó al cuerpo. Porque si estás tú en cualquier adversidad, vas a producir citocinas. Y las citocinas evitan el metabolismo dependiente de la insulina. Porque la prioridad es que todas las reservas se movilicen a esas células que te van a defender de lo que potencialmente te va a matar. Entonces la inflamación, por definición, conlleva problemas metabólicos, porque estás hackeado a nivel molecular, ¿sí? Entonces, el solo hecho de que ya estén creciendo otras bacterias va a empezar un proceso proinflamatorio. Entonces, aquí tenemos otro problemita, que estas bacterias que empiezan a crecer generalmente son gram negativas. ¿Qué tienen estas gram negativas? Bueno, tienen en su superficie, tienen un polisacárido que genera inflamación, ¿sí? Es reconocido de forma inmediata el lipopolisacárido. De hecho, en inmunología de los años por ahí 50, 60, este era lo más fácil de conseguir para hacer que proliferaran las células T. Y resulta que en la disbiosis empieza a producirse mucho lipopolisacárido y se trasloca, porque también hay permeabilidad. Entonces se incrementa la respuesta proinflamatoria, más resistencia a la insulina. Y recuerden que entre más resistencia a la insulina, la vida media del páncreas se va haciendo más corta, porque va degenerando más rápido. Entonces ya no te voy a lanzar solamente una molécula de insulina. Entre más resistencia a la insulina tengas por más citocinas, ahora necesito más moléculas de insulina para movilizar la misma carga de carbohidratos, ¿sí? Pero las células beta tienen un número limitado de replicaciones. El paciente diabético tiene senescencia celular en los islotes beta, porque esta situación sostenida en el tiempo conlleva la degeneración de los islotes, ¿sí? Entonces, es otro de los mecanismos reportados. Otro es los ácidos grasos de cadena corta. ¿Qué tiene que ver esto? Pues normalmente la fibra de la dieta basada en plantas, pues nosotros la consideramos como que no nos sirve tanto porque no nos aportaría tanto. El secreto es que no es comida para nosotros. No tenemos acceso a esas moléculas. O sea, ese tipo de enlace no lo puedes tú accesar porque no tienes las enzimas para hacer esos cortes. Pero las bacterias tienen una maquinaria enzimática mucho más compleja y sí van a escindir esos cortes de esos polisacáridos que están en las plantas. Y no nada más son de carbohidratos los polímeros, también son de compuestos fenólicos, ¿sí? Entonces tenemos también moléculas muy complejas de flavonas, de isoflavonas, de esto que le da mucho color a las plantas. Las bacterias sí pueden accesar a esas estructuras y crecer a partir de eso, e influencia mucho la dinámica de crecimiento de las poblaciones gastrointestinales. Y uno de los productos metabólicos finales de estas biotransformaciones bacterianas son los ácidos grasos de cadena corta. ¿Por qué son tan importantes los ácidos grasos de cadena corta? Porque funcionan como ligandos para factores de transcripción y para proteínas de remodelación epigenética. Entonces también están implicados en que estas células de aquí lleguen a su forma final, por así decirlo. Porque de 5 a 7 días le toma a estas estructuras reemplazarse a todas las células epiteliales. Pero para llegar a esa diferenciación terminal y tener todas las funciones finales de esa célula, necesita la presencia de estas grasa,
¿sí? Para reconfigurar su cromatina y adquirir la forma final. Y depende nuevamente de la presencia de los firmicutes, pero también de la presencia de esas plantas en la dieta, ¿sí? Y bueno, entre las células que necesitan diferenciarse, pues están las células L y otras células que van a producir hormonas y factores de crecimiento que modulan a otras hormonas, ya no en el intestino, sino a nivel, pues, periférico. Y entonces tenemos también, le estamos echando mucha de la culpa de los efectos positivos de los probióticos a que vas a recuperar algo de esas secreciones del tracto gastrointestinal que funcionan como hormonas, como el GLP. Y entonces el GLP saben que disminuye los niveles de insulina porque cambia la dinámica de la producción de azúcar en el hígado, ¿no? Entonces muchos de los efectos positivos de GLP se van a recuperar parcialmente por la diferenciación de los probióticos sobre el tracto gastrointestinal, sobre las células epiteliales. Y entonces tenemos otro mecanismo planteado, es el de las sales biliares. Las sales biliares, probablemente todos llevaron un curso de anatomía y tienen muy claras algunas de las funciones de las sales biliares. Pero lo que se está encontrando en los estudios metabolómicos del metabolismo de las bacterias es que le hacen muchos cambios estructurales a las sales biliares las bacterias y las convierten en ligandos. Nuevamente, ligandos es algo que se va a acomodar a un factor de transcripción. Entonces, es lectura génica que vas a tener cuando están las bacterias y le hacen cambios a esas sales biliares. Dos de los receptores que se han encontrado que están sensando estos compuestos es el receptor farnesilo y el receptor Takeda. Estos receptores están por aquí y también influencian la producción de GLP. ¿Sí? Y bueno, finalmente, esto ya lo vimos, otra mala noticia para los que consumen carne roja. Muchos de los constituyentes de los cárnicos son transformados en especies nitrogenadas. El nitrógeno tiene una característica que es muy reactivo porque tiene dos electrones no compartidos y va a querer interactuar con todo. Entonces, cuando se forma la trimetilamina, de inmediato se forma otro radical un poco más oxidante, al cual se le están digamos, echándole la culpa de muchos de los problemas cardiovasculares con el consumo de la carne roja. No solamente eso de que tiene grasa saturada y la grasa saturada se pega como colesterol. Es un poco más complejo que eso. Tiene mucho que ver con la respuesta proinflamatoria en respuesta a estos metabolitos, ¿sí? Pero sabemos que lo que me inflama no nada más me genera más riesgo cardiovascular, también me hace más difícil el trabajo de la insulina. Y bueno, eso es lo que está reportado aquí. Si quieren leer el documento completo, esta es una muy buena revisión relativamente reciente sobre lo que ha salido de por qué los probióticos funcionan para el manejo del paciente con diabetes. Entonces, nuevamente, o sea, no es que queramos creer que funcionan. Incluso ya sabemos algunas de las razones por las cuales funcionan. Y otros mecanismos de las lactobacillus es que modulan la expresión de otros genes que son de estas proteínas de unión, ¿sí? Entonces recuperamos algo de la diferenciación del epitelio y de su producción, por supuesto. También mejora el número de células de Paneth, que son productoras de muchas cosas antibacterianas. Y Lactobacillus rhamnosus baja la producción de NF-κB. NF-κB es el factor de transcripción, digamos, maestro de la inflamación. Cuando NF-κB se trasloca al núcleo, vas a leer todos los genes inflamatorios. Y bueno, como conclusiones, pues básicamente que los probióticos son un enfoque complementario para el paciente con diabetes. Se está conociendo cada vez más los mecanismos y claro que las empresas están trabajando en mejores combinaciones de bacterias, porque ahora no solamente se utilizan las bacterias, se utilizan los productos de las bacterias, ¿sí? Porque acuérdense que es más fácil patentar una estructura química simple que un organismo vivo, ¿sí? Y también hay mucho dinero detrás de esto. Entonces se está buscando cuáles son las combinaciones más adecuadas para conseguir los efectos metabólicos más potentes. De buena noticia para los pacientes
es que la dieta basada en plantas restaura la disbiosis en tan solo 3 semanas. ¿Sí? Porque básicamente lo que va a crecer en tu intestino depende de lo que estás consumiendo. Las bacterias, estas están en todos lados. ¿Sí? Entonces, en el momento que están las condiciones para que proliferen, vas a recuperar esas poblaciones.